Bueno, siguiendo con las casas, que es importante, creo yo, porque son las características, caracteres, virtudes, defectos que tiene el ser humano, ¿no? En su carta natal. Voy a leer algo, si me permiten, de Astrología Magistral, Clave de Caracteres y Destinos, José P. Garaña, ¿no? Mientras estamos contemplando esta carta natal, ustedes pueden ver los aspectos verdes y azules significan armonía, los rojos significan inarmonía, y pueden sacar sus propias conclusiones mientras yo hago una lectura. Dice capítulo 4, los 12 sectores que estábamos viendo, o 12ª secciones del horizonte. Y dice así, este es un libro que es Astrología Magistral, Clave de Caracteres y Destino, de José P. Garaña, ¿no? Seguimos viendo las casas. Yo soy muy pesado, muy denso. Antes de proseguir bien profundamente con lo que es una carta astral, ahora estamos viendo la carta astral de una persona, pero quisiera hacer una lectura. Dice: el afán de singularizar de un modo práctico y concreto las categorías de cuestiones, fuerzas, formas y efectos que operan en la vida y cuyos indicios debería contener el cielo local del nacimiento, es lo que desde los más remotos tiempos motivó la sectorización o división del ciclo diurno. Estamos hablando de las casas, ¿no? Producido por la rotación de la Tierra sobre sí. Originó el zodíaco terrestre u horizontal con las respectivas subdivisiones, hemiciclos claro y oscuro, mañana, tarde, noche y aurora, y finalmente los 12 sectores o casas, porque tiene que ver cuando una persona nace a la mañana, a la noche, a la madrugada. Y según lo que estuve viendo también la luna. Luna menguante, luna nueva, luna llena, etc. Sigo leyendo los 12 sectores o casas. Repito, voy a repetir. Dice: produciendo por la rotación de la Tierra sobre sí, originó el zodíaco terrestre u horizontal, sobre sí originó el zodíaco terrestre u horizontal con sus respectivas subdivisiones, hemiciclos claro y oscuro, o sea, lo que es la mañana, tarde, noche y aurora. Y finalmente los 12 sectores o casas,
que es lo que estábamos viendo recién. Se han adoptado múltiples sistemas para sectorizar el ciclo, ya sean en 8, 10 o 12 partes. Respecto al ciclo diurno, y 27, 28 o 30 respecto al ciclo lunar, que esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí lo podemos ver en 28 partes o 30 respecto al ciclo lunar. Después lo podemos ver bien. Mientras tanto estamos con este software. Hoy se emplea casi universalmente la subdivisión de 12 casas o usos. Acá tenemos las 12 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 casas. Usualmente, esto es lo tradicional. Esto es lo que yo uso tradicionalmente. Después más adelante me voy a complicar más la vida, obviamente. Viendo los 27 o 28 o 30 partes del ciclo lunar. Bueno, punto y aparte, ¿no? Dice la subdivisión en 12 partes o usos. Hoy se emplea casi universalmente la subdivisión en 12 partes o usos. Que es lo que tenemos acá. Punto y aparte. Asimismo, aún cuando las bases universal y constantemente adoptadas son el círculo horizontal y el círculo meridiano, el horizonte y el meridiano, la trisección de los 4 ángulos derivados de su respectiva intersección varía con las razas, épocas y astrólogos. Lo que tenemos acá, por ejemplo, el ascendente, es lo que está en el horizonte. En el horizonte estaba Aries, estaba Venus, estaba el Sol, ¿no? Bueno. Punto y aparte. Para unos lo importante es el factor espacial. Para unos lo importante es el factor espacial, lugar, y para otros el temporal. Para otros es el temporal, para algunos es el espacial y para otros es el temporal. Instante aquellos miden sobre el arco recorrido ecuatorial, horizontal o zodiacal. En un tiempo dado, los segundos sobre el tiempo empleado en recorrer determinado arco, o sea, ecuatorial, horizontal, zodiacal. Punto y aparte. Como el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos respecto al eje ecuatorial celeste y por tanto una inclinación entre ambos ecuadores terrestre y celeste, o sea 66 grados 33 minutos,
Actualmente origina con esto las 4 estaciones recíprocamente iguales y opuestas en ambos hemisferios boreal y austral. No puede existir esas metafísicas y arbitrarias divisiones del cielo en sectores iguales. Únicamente en la zona ecuatorial terrestre y en algunas otras latitudes, en los equinoccios, presenta la naturaleza la uniformidad de casas o sectores derivada de la relativamente uniforme duración del día y de la noche en 12 horas de 60 minutos cada una, lo que proporciona sectores de 30 grados exactos. Sectores o casas de 30 grados exactos. Acá, como vemos, no hay sectores no hay sectores exactos de 30 grados exactos. Vemos, por ejemplo, la 12, la casa 12 es muy chiquita acá, al lado de lo que es la casa 9, por ejemplo. La casa 9 o la casa 10 es re grande al lado de la casa 12, ¿no? Dicho así, únicamente en la zona ecuatorial terrestre y en algunas otras latitudes, en el equinoccio, presentan la naturaleza la uniformidad de casas o sectores derivadas de la relativamente uniforme duración del día y de la noche en 12 horas de 60 minutos cada una, lo que proporciona sectores de 30 grados exactos. Fuera de los equinoccios y la zona ecuatorial, la duración del día y de la noche cambia sin cesar en función de estación y latitud. Fuera de los equinoccios y de la zona ecuatorial, la duración del día y de la noche cambia sin cesar en función de estación y latitud, y por tanto la intersección meridiano y del horizonte varía. Si observamos en un gráfico que tracemos al respecto la marcha y amplitud de los ciclos diurno y nocturno, veremos que en la exacta proporción que aumenta el semiarco del hemiciclo encarado diurno-nocturno, disminuye el otro semiarco. Esto ya es un poco más complejo, ¿no? Yo soy un aficionado a la astrología y hoy en día no levanté una carta natal con un geonómetro. Lo que yo puedo investigar es a través de estos software y a través de este software, ¿no? Que puedo confiar, pero no tanto porque lo tengo que hacer yo a mano. En realidad lo tendría que hacer yo a mano con las efemérides. Bueno, sigo. En resumen, los sectores del horizonte tradicionalmente denominados casas son las 12avas partes de la esfera terrestre
proyectada al cielo desde un sitio, latitud y longitud, y un instante dados. Deriva de la analogía existente entre el orden de las cuestiones inherentes al primitivo zodíaco solar y su reproducción cotidiana cada día o rotación terrestre, más la eficacia de su aplicación y por lo tanto la reciprocidad y correspondencia existente entre su teoría y sus efectos está archicomprobada por la experiencia astrológica. Bueno, vamos a ver la clave de los sectores ahora, ¿no? Esto es complicado, yo lo tengo que estudiar bien. Y acá habla de algo más o menos un poco de la clave de los sectores, y te dice: tracemos un círculo de 1 pulgada de diámetro y mediante el eje vertical del diámetro y el horizontal del horizonte dividámosle en 4 ángulos. Triseccionemos cada uno de estos y habremos seccionado el círculo que en papel simboliza la esfera celeste local en 12 usos o partes. Tales son los sectores. Esto parece fácil, pero no es tan fácil, Ojo, no es tan fácil. Dice: después tracemos otro que circunscriba el primero y que esté ya dividido en 12 secciones de 30 grados cada una, que representa la eclíptica de 1 a 3 pulgadas de diámetro. Habremos obtenido una representación esquemática pero relativamente proporcionada de las dimensiones del orbe terráqueo y de la zona zodiacal. Como vivimos en el año 1960, porque este libro es de 1960, y yo voy a hablar de lo que es el prólogo de esta edición, que es impresionante lo que dice, y de lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo hoy en el 2020, 17 de septiembre del 2020, el prólogo. Es impresionante lo que te habla, parece que te está hablando del 2020. Bueno, dice: como vivimos en el año 1960, no precisamos calcular trigonométricamente la orientación y división de los sectores, claro, porque hay software. Habiendo técnicos dedicados especialmente a dar las bases astronómicas y geográficas y los datos necesarios para trazar y plantear los temas astrológicos, es decir, los horóscopos. En 1960 parece ser que había gente que se dedicaba y que tenía los instrumentos para levantar una carta astral,
Antiguamente, para ser astrólogo necesitaba ser matemático. Hoy en día, acá tengo este software que yo no sé si es confiable, pero tengo otro software donde puedo comparar las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Plutón en Virgo acá, y acá también tenemos a Plutón en Virgo, ¿no? Bueno, en la segunda parte de esta obra, en la práctica, damos instrucciones suficientes para realizarlo y ejemplos varios para ilustrar diferentes casos de planteo y trazado. Los 4 ángulos fundamentales tipifican 4 estados y etapas de manifestación vital. Acá ya estamos hablando de los sectores y de las casas, que era lo que quería entrar yo. Yo quería entrar a las casas, lo que es el primer ternario, el segundo ternario y demás, las casas, porque estamos hablando de las casas. Dice, los 4 ángulos fundamentales tipifican 4 estados y etapas de manifestación vital y los 3 sectores de cada uno de estos 3 modalidades cinéticas, lo que en total integran el círculo de vida o zodíaco. Así obtendremos ángulo oriental inferior compuesto por los sectores ascendente, lo que es la casa 1, el ascendente, la casa 2 y la casa 3, respectivamente. Primero impulsivo, segundo estable y primero mutable. Acá ya estamos entrando en profundidad de lo que es el libro, pero ya vamos a hablar de algo que podamos entender todos, ¿no? Dice, ángulo occidental inferior integrado por el segundo, que es impulsivo, segundo estable, segundo mutable, respectivamente, correspondientes a los sectores 4, 5 y 6. Ángulo occidental superior o tercero. También compuesto por los sectores 7, o sea, la casa 7, la casa 8 y la casa 9, sucesivas, respectivamente. Tercero impulsivo, tercero estable y tercero mutable. Y finalmente, ángulo oriental superior totalizado por los sectores medio cielo. El medio cielo es la casa 10, el medio cielo, la casa 11 y la casa 12, que respectivamente corresponden a las modalidades cinéticas impulsiva, estable y mutable del segundo ángulo. Y no sé si puedo poner la lámina 2, creo que sí. Voy a ver si puedo poner la lámina 2 para ver lo que estuve diciendo, que es un poco difícil. Yo sé que es difícil entender, más que nada que esto es un audio.
Pero bueno, dice la significación de los sectores, foco de objetivación concreta de las cuestiones derivadas de la interacción recíproca entre astros, eclíptica y horizonte, puede y debe ser encarada desde diversos puntos de vista. Material, o sea, 2 puntos. Y te dice, ¿no? Puede ser vista de varios puntos de vista. O sea, material, anímico y espiritual, individual y colectivo, espacial y temporal, circunstancial y trascendente. Cada uno aportará una parcial concepción y el conjunto dará una visión más aproximada de la realidad. Sigamos con nuestro ordenado sistema espejo de la realidad manifestada y concebida por el hombre, binario polar, ternario rítmico y cuaternario elemental. Bueno, esto lo que es binario polar, ternario rítmico y cuaternario elemental, es una parte de la astrología, tanto hermética como también tradicional. Binario polar quiere decir de que hay astros y hay signos que son negativos y positivos. Ternario rítmico y cuaternario elemental. Cuaternario elemental, que hay aire, fuego, tierra, agua, aire, y demás. Para describir, finalmente cada una de las 12ª partes que integran el zodíaco terrestre, esto es cada uno de los 12 sectores, esto es cada uno de los 12 sectores. Ante todo podemos dividir el zodíaco o ciclo horoscopal en 2 mitades verticales, oriental y occidental, que serán la faz positiva y negativa de la radiación, y en 2 mitades horizontales que corresponderán a la faz positiva superior y negativa inferior de la manifestación. Luego podemos considerar los sectores alternativa y sucesivamente como positivos los sectores nones, que es el ascendente, la casa 3, la casa 5, la casa 8, la casa 9, la casa 11, y negativos los sectores pares. Los sectores pares. Las casas pares, que son la 2, la casa 2, sector 2. Sector o casa es lo mismo, ¿no? La casa 4, la casa 6 o sector 6, la casa 8 o sector 8, el medio cielo, y la casa o sector 12. Después
abordamos los ternarios rítmicos y registramos sectores ascendente, sector 4, 7 y medio cielo. Impulsivos. Ya voy a dar el diagrama. Sector 2, sector 5, sector 8 y sector 11 estables. Y sector 3, sector 6, 9 y 11 mutables. Finalmente consideramos los cuádruples ternarios elementales ígneo, aéreo, acuoso y terrestre. Hay que ver la lámina 3 que lo voy a poner al final del video. Antes de describir el significado, lo intrínseco de cada 12ª parte del zodíaco terrestre primitivo, vamos a considerarlos sistematizados desde diferentes puntos de vista. Primero A, B, bueno, vamos a ver la A como polarizaciones derivadas de los 6 ejes de simetría. B como triple cuaternario rítmico. Cuaternario quiere decir fuego, aire, agua y tierra, ¿no? Y E como cuádruple ternario elemental. No quiero terminar con esto, que es complicado, es un video complicado, es un audio complicado. Y dice eje de simetría polar. A ver, voy a poner los diagramas. Bueno, acá vemos una parte, a ver, a ver, vamos a ver bien. Ahí está. Espero que se vea bien. Dice vamos a ver ciertos sectores. Luego podemos considerar los sectores alternativas sucesivamente como positivos los sectores nones ascendente 3, 5, 7, 9, 11 y negativo los sectores pares que son el 2, el 4, el 6 y el 8 y el medio cielo y el 12. Después
Después abordaremos, dice, bueno, antes de escribir el intrínseco de cada doceava parte del zodíaco terrestre primitivo, vamos a considerarlos sistematizados desde diferentes puntos de vista. A como polarizaciones derivadas de los 6 ejes de simetría. B como triple cuaternario rítmico y E como cuádruple ternario elemental. Ejes de simetría polar. Ascendente y descendente forman el principal eje de simetría polar. El primero representa al nativo en sí mismo, o sea, el ascendente. El ascendente representa al nativo en sí mismo, el ascendente. Representa al nativo en sí mismo, al yo, el ascendente. El ascendente representa al nativo en sí mismo, al yo y su ambiente. Y el segundo, lo que es la casa 7, la casa 7 como vemos acá, la casa 7, este es el primero, ¿no? Ascendente y descendente, lo que es la casa 7, forman el principal eje de la simetría polar. El primero representa al nativo en sí mismo, el primero que tenemos acá, al yo y su ambiente, y el segundo a la sociedad, al no yo, que están los enemigos declarados, y como dije en otros videos, de lo que es la casa 7, al no yo y sus circunstancias. El nativo se complementa con el cónyuge o con el asociado, y el yo con el no yo. Esto es importante. Medio cielo y subcielo, o sea, el sector 4 es el subcielo. Acá tenemos al sector 4, ¿no? En este caso tenemos a Cáncer. Integran el eje vertical de simetría polar. El subcielo representa el principio y el fin de la existencia corporal, el padre, el patrimonio o la patria, y las circunstancias que rodean a estos. El medio cielo que es este, como lo tenemos acá, el medio cielo, el medio de la existencia, la culminación del poder, la madre, la matria, la sociedad y condiciones públicas del nativo. Tercer eje de simetría constituido por los sectores 2 y 8. 2 y 8. El 2 y el 8. Esto es un poco difícil lo que estoy hablando,
pero lo tengo que decir. Representan respectivamente el primero de los bienes personales adquiridos y experiencia concreta lograda, y el segundo de los bienes cedidos por el cónyuge, el socio o antepasados, y la experiencia anímica alcanzada. Bueno, el 8, la casa 8, como dije antes, nos habla de la muerte. La 2 nos habla de las finanzas. Cuando el eje de simetría sectores 3 y 9, 3 y 9, que representan respectivamente el primero el pensamiento concreto, o sea, el 3 es el pensamiento concreto, racional, experimental, científico, y el segundo, que es el 9, el pensamiento abstracto intuitivo, especulativo y filosófico. El tercer sector, que es este, el tercer sector, simboliza a los hermanos, primos, vecinos, colegas. Y el 9 sector a los extranjeros. A los extranjeros, tíos, instructores. Quinto eje de simetría polar compuesto por los sectores 5 y 11, o sea, este sector 5 y 11 indican el quinto. Los deseos, ideas y afectos sensuales y sus agentes, o sea, tenemos quinto eje de simetría polar compuesto por los sectores quinto y 11. Indican el quinto sector. El quinto sector, como sabemos, es lo que es las diversiones, los placeres, las aventuras amorosas, el juego. El 11 son las amistades. Bueno, quinto y 11 indican el quinto sector. Los deseos, ideas y afectos sensuales y sus agentes y productos, amantes, artistas, aventuras, goces, pasiones, azares, obras de arte y progenie. Y el 11 sector, como tenemos acá en el mouse, 11 sector, los deseos idealizados y pensamientos sensibilizados, los efectos universalizados, sus agentes y efectos, amistades, fraternizaciones y camaraderías, beneficios y servicios altruistas, protecciones y satisfacciones, porque el sector 11 tiene que ver con la amistad, como dije, ¿no? A ver, este me aparece esto. Bueno, ahí está. Los sectores 6, sector 6 y 12 definen el sexto eje de simetría polar. Representan
el 6. La casa 6. El trabajo necesario y públicamente efectuado. Los auxiliares, mecánicos o vivientes, las enfermedades agudas y las tendencias médicas. Y el 12. Trabajo impuesto privado, los obstructores humanos o animales, las enfermedades crónicas y las tendencias místicas. Después vamos a seguir viendo las casas. Esto es lo que yo hablé. Es un poco complicado, lo sé. Lo sé porque hablamos de levantar una carta y demás. Pero lo que viene en el próximo video, lo que viene es algo lindo que tiene que ver con etapas de la evolución vital. Tiene que ver con las etapas de la evolución vital, que después lo vamos a ver bien.